dejaba un vacío porque la maestra nunca decía nada ni bien ni mal, ni me gustó mucho lo que escribiste. Entonces, pues ya, o sea, yo pensé que era como normal que la gente escribiera, que le gustaría escribir. Me tardé como mucho tiempo en darme cuenta que no. Si me contagio y me muero en un año, pues estoy contento con lo que estoy haciendo. Y ahí fue donde yo recordé que me gustaba escribir y también un poco el tiempo extra que nos dio la pandemia a muchos. ¿Cuál fue tu primer novela o cuento que dijiste, este ya es un texto que va en serio, o inclusive que ya publicaste, ¿no? Me pregunto también si te ha llamado la atención también adaptar alguno de tus textos al cine, no sé si ha pasado por tu mente también. Y resulta que ese escritor tiene una condición que le es imposible imaginarse las cosas. Y entonces yo digo, ¿y cómo escribe? O sea, ¿cómo le hace para escribirse, no? Y finalizamos con la proyección del book trailer. Y entonces, pues es como mostrar distintas formas de apropiarse del texto. Y me parece que esto es muy positivo pues, para el lector que se anime a leerlo, ¿no? Al que le gusta este tipo de literatura, pues que se anime a leerlo, ¿no? León Rico. Es un escritor mexicano y doctor en artes con más de 2 décadas de experiencia como profesor universitario en estética y semiótica. Su obra literaria destaca por integrar el análisis visual y simbólico de lo cotidiano en géneros que van desde la ficción histórica hasta el terror paranormal. Es autor de las novelas Plata sobre gelatina, La astilla en el ojo y Naufragio en año bisiesto. Además, es creador y anfitrión del podcast El arte de contar historias, donde promueve el trabajo de escritores independientes hispanohablantes. Actualmente continúa desarrollando nuevos proyectos literarios y cuentos que expanden su propuesta narrativa. Hola, buenos días. Los saluda Víctor Giovanni, director de Morel Cine, y estamos aquí en la quinta emisión del podcast Haciendo Más Cine, el cual es un encuentro con clientes, con artistas y con toda la clase de colaboradores con las que hemos trabajado a lo largo de este tiempo. Y bueno, tenemos aquí una persona muy especial, que es León Rico, un escritor. Y bueno, me gustaría que tú nos platicaras quién es León Rico y cómo empezaste con tu trayectoria en la escritura de libros. Gracias, Gio. Bueno, primero agradecer la invitación a Morel Cine, felicitarlos por la trayectoria y por este espacio que me parece muy necesario. Y entonces te agradezco, estoy muy contento de estar aquí. Y te cuento, yo escribo desde pequeño, pero es muy curioso porque yo pensaba que, bueno, a lo mejor quizás les sucede a muchos creadores, yo pensaba que todo el mundo escribía, ¿no? O sea, a mí me gustaba escribir y se me facilitaba hasta cierto punto. En la escuela primaria había una tarea, no sé, cada 15 días, supongo que era para ejercitar pues la escritura, no tanto la construcción de ficción, o sea, no la escritura narrativa, sino simplemente la letra, ¿no? Y era, haz una composición de lo que hiciste el fin de semana. Y a mí esas eran mis tareas favoritas, ¿no? Pero luego eh, me dejaba un vacío porque la maestra nunca decía nada ni bien ni mal, ni me gustó mucho lo que escribiste. Entonces, pues ya, o sea, yo pensé que era como normal que la gente escribiera, que le gustaría escribir. Me tardé como mucho tiempo en darme cuenta que no. Y que sobre todo, pues que había una posibilidad de desarrollarlo, ¿no? Eh, cuando yo crecí, pues no había toda la tecnología que existe ahora, el mundo de información, puedes entrar a internet y tener un tutorial de un escritor que es bestseller o de otro cuyas novelas, cuyos textos se han adaptado al cine. Tú puedes encontrar tips de todos este tipo de escritores, ¿no? Y entonces cuando yo estaba creciendo en la adolescencia, pues bueno, soy de la generación X, entonces me tocó como este cambio de mundo, pero no había ese mundo de información. Entonces, pues por ahí había un escritor que daba clases en una casita y nada más, ¿no? En donde yo vivía, que era en Durango. A lo mejor en una ciudad más grande había como más recursos. Y entonces eso me desalentó un poco como a seguir con la escritura, ¿no? Aunque sí conocí a este profesor y me dijo continúa, yo sentía que me faltaban herramientas para desarrollarme y entonces dejé un poco la escritura. Entonces por eso tengo como dos perfiles respondiendo a tu pregunta de quién soy. Soy escritor, pero también soy diseñador gráfico, soy profesor universitario en el área de diseño y en el área de artes. Y entonces me desarrollé en mi carrera académica como
como diseñador, luego como maestro, luego como doctor. Entonces hago publicaciones académicas. O sea, al final esta hambre por escribir creo que me llevó a hacer textos científicos, ¿no? Y creo que, bueno, pues he ido creciendo en ese aspecto. Pero la pandemia creo que fue un momento en que muchos nos preguntábamos qué estábamos haciendo con nuestro tiempo, ¿no? Que dijo, bueno, si me contagio y me muero en un año, pues estoy contento con lo que estoy haciendo. Y ahí fue donde yo recordé que me gustaba escribir y también un poco el tiempo extra que nos dio la pandemia a muchos. Me permitió como recuperar textos antiguos. Llegó un momento en que tiré todo, ¿no? Dije, ya me he cambiado de casa varias veces, de estado. Y pues todos mis textos, mis poemas, todos dije, ¿y esto ya para qué lo quiero si ya no le seguí por ahí? Y lo tiré todo, ¿no? Ahora lo extraño, pero bueno, pues así pasa. Y entonces en la pandemia empecé a reencontrarme con la escritura. Afortunadamente conocí personas que me acercaron también, que sí me dieron herramientas. Y fue cuando dije, bueno, seguramente ya hay un montón de tutoriales para ser mejor escritor. Y pues empecé a consumirlos así obsesivamente, ¿no? Y aquí es donde estoy ahorita. Tengo 3 novelas publicadas y pues bueno, con ganas de seguirles sin descuidar mi otra parte, ¿no? Ahora me podrías platicar cuál fue tu primer novela o cuento que dijiste, este ya es un texto que va en serio, o inclusive que ya publicaste, ¿no? Entonces, si me puedes platicar. Sí, estaba en la universidad, yo estaba estudiando diseño gráfico y es algo que también recomiendo mucho. Necesitas un interlocutor necesariamente, ¿no? Necesitas alguien que, o sea, que te dé pista de este personaje que está muy raro o incluso que te diga esto está bien divertido o esto está padre o que te ayude con se te fue un acento o se te fue un punto, ¿no? Y entonces yo tenía una amiga en la universidad y le platiqué que me gustaba escribir y que no sé qué, y me dijo, no, pues si escribes yo te ayudo a eso, ¿no? Y estábamos estudiando diseño, entonces parte de la formación de diseño es el diseño editorial. Y me dijo, conforme lo vayas escribiendo, vémelo mandando y te voy armando un librito, ¿no? Y ese fue como el primer, a lo mejor tenía otros, pero fue como el primer esfuerzo largo que yo decía, yo pensaba que para escribir había que escribir mucho, ¿no? Ahora resulta, o me doy cuenta que no, hay un género que se llama microrrelatos que pueden ser 3 renglones y ya hay una historia ahí, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo pensaba que tenía que ser un esfuerzo grande, prolongado, y ese fue mi primer intento y quedó muy bien. Ahora lo he recuperado y ese, o sea, encontré un archivo, porque también lo tiré, pero encontré un archivo en un backup que hice alguna vez y lo recuperé y y creo que es bueno, o sea, para lo que sabía en ese momento es bueno. Y era sobre, había como un mundo alternativo que estaba en crisis, como un plano distinto al nuestro, en donde los animales, como un poco la teoría de la caverna de Platón, ¿no? Entonces estaba acá este mundo, y ese mundo estaba en crisis porque alguien se había robado el fuego azul, que era como un fuego muy sagrado, y había que recuperarlo, y el único que podía recuperarlo era un niño que estaba en este otro plano, y los animales tratan de contactarlo para que venga y rescate el mundo, ¿no? De eso se trataba más o menos. Suena muy interesante. Me pregunto también si te ha llamado la atención también adaptar alguno de tus textos al cine, no sé si ha pasado por tu mente también. Sí, claro que sí, es algo con lo que yo siendo, pues, no sé si 100% visual, pero muy visual también a mi hora de escribir, pues imagino las escenas, ¿no? Y imagino todo. Y bueno, tengo una novela de terror que casi está pensada así, ¿no? Casi está pensada por escenas y cómo construirla como en un largometraje. Entonces, sí, creo que también eso, o sea, cuando yo crecí había muy pocas ofertas de cine. De hecho, mi tesis de licenciatura era una academia de cine, ¿no? Que se llamaba ACAMEC, Academia Mexicana Cinematográfica. Que iba a estar en Monterrey, donde está ahorita el Parque Tres Centurias, que en su momento estaba completamente abandonado. Yo fui una vez ahí a un rave y era de brincarse la barda y no sé qué, unas cosas oxidadas que había que brincar para llegar ahí. Y ahora pues ya es todo un parque recreativo, ¿no? Y sí hay conciertos ya en forma, pero bueno, a mí me llama mucho la atención cine. No sé si hubiera tenido como más acceso, quizás hubiera estudiado eso también, ¿no? Pero sí, en mi forma de escribir soy como muy visual
y todo el tiempo estoy imaginando cómo podría adaptarse. Sí. También me cuestiono, hay ciertos elementos tú del cine o viceversa, ¿no? Que tú adaptas en tu modo de escribir, ¿me puedes contar qué elementos usas? Sí, quizás yo creo que los planos, o sea, los encuadres, ahí a lo mejor no lo describo tanto, pero siempre me lo estoy imaginando. O sea, cuando es un narrador en primera persona es más difícil, pero cuando es un narrador en tercera persona, siempre pienso como la cámara, ¿no? ¿Dónde estaría la cámara? Y es muy curioso esto, porque otra vez yo me imaginaba que todo el mundo lo hacía así, ¿no? Que todo el mundo lo piensa así. Pero acabo de leer que el escritor, de una película que está por salir o ya se estrenó, que se llama Hail Mary, que es el proyecto del fin del mundo, y resulta que ese escritor tiene una condición que le es imposible imaginarse las cosas. Y entonces yo digo, ¿y cómo escribe? O sea, ¿cómo le hace para escribirse, no? Pero sí, cuando estaba estudiando nos enseñaron los encuadres de plano americano, long shot, full shot, todos estos, porque llevamos una clase de historieta y entonces de alguna manera a la hora de hacer viñetas, pues tienes que saber de encuadres y también a la hora de hacer un storyboard, pues tienes que saber de encuadres y un poco es como un lenguaje previo casi al cine, ¿no? Entonces, digamos que no lo describo, o a lo mejor en algunas cosas sí ni me doy cuenta, pero siempre lo estoy imaginando. Suena muy interesante adaptar ciertos lenguajes, ¿no? De otras artes. Sí, creo que también cuando estás narrando en tercera, a mí me gusta mucho narrar en tercera persona, me parece que es como la forma más cómoda, porque te permite describir cosas que están sucediendo simultáneas, ¿no? Y en primera persona es muy limitativo, pues sí, o sea, es solo una visión. Y a veces sí lo he hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué dices? Al fondo, entre una puerta entreabierta, se alcanza a ver que se está vistiendo, entonces pues ahí casi sabes que la cámara está situada en un pasillo y que hasta allá, hasta el fondo, no sé qué, ¿no? Entonces, creo que eso ayuda mucho, a mí me ha ayudado mucho como a construir atmósferas. Algo que me comentan mucho es que les gusta cómo construir atmósferas, ¿no? Y yo generalmente no entiendo pues, a qué se refiere. No tengo otra manera de hacerlo, ¿no? No es como que, ahí va esta atmósfera, ¿no? Así lo hago porque, pues quizás así he sido formado de manera no oficial o no formal, pero así lo hago, ¿no? Sí, desde tu experiencia, desde el diseño gráfico, pues ya entiendes obviamente las cuestiones de la luz, la profundidad de campo, todos esos... Sí, aparte si llevamos varios semestres fotografía con un muy buen profesor de fotografía y entonces pues todo esto sí es como básico, ¿no? Sí, justo. Y ahora, me gustaría preguntarte si tienes algún autor o algún libro que te haya inspirado para escribir, pues, a lo largo de este tiempo. Bueno, la generación de nuestros padres aprendió a leer con historietas, ¿no? Y creo que de pronto está como muy desvalorado todo el mundo del cómic, pero, o sea, de pronto uno piensa que si quiere empezar a leer, pues tiene que leer como cosas importantes en la literatura y no, al contrario, ¿no? Empieza con cosas pequeñas que te gusten. Y entonces, como la generación de mis padres empezó con historietas, pues nos inculcaron un poco eso, ¿no? O sea, siempre, no sé, una vez a la semana o cada 15 días nos daban dinero para ir a comprar una historieta. Pero curiosamente, yo compraba una, que todavía me acuerdo, de la Pantera Rosa, que tenía casi nada de diálogo, ¿no? Me gustaba puras imágenes así. Y eso fue como lo primero. Después también mi mamá nos regaló a cada uno de nosotros una novela interactiva en donde vas leyendo y te decían, llegas a una puerta, si quieres abrirla pasa a tal página, si sigues de largo pasa a la otra página. Y entonces eso como que me gustó mucho. Yo leo la que leí, era la de La Llorona, era de terror, pero no sé, muy, muy rápido me mataron en ese cuento, ¿no? Ya sale no sé qué monstruo y te mueres. No, pues ya ni modo. Te quedaste con más ganas. Sí, pero creo que ya en forma, Cortázar fue el que más me inspiró, o sea, sobre todo en su novela Rayuela, tiene una forma de escribir como muy caótica, muy abstracta, o al menos así lo entendí yo en ese momento, como medio absurdo, que no tenía que ser 100% lógico, y me llamó mucho la atención, y entonces creo que eso fue lo que me llamó como a empezar a escribir como más en forma, ¿no?
Sí, comentarte que también Cortázar es de mis escritores favoritos. También por ahí yo me imagino que también la has leído, la 62 modelo para armar, que también tiene más o menos la misma estructura que Rayuela también, que puedes pasar de ciertas páginas a otras. Otras. Sí, también creo que, pero me clavé como más en la forma, más que la estructura, como la forma, ¿no? Del texto. Los cuentos de Cronopios y Famas me intrigaban mucho porque no les entendía, entonces los leía y, pero ¿por qué esto, o sea, yo no sabía que esto era un cuento, ¿no? Y bueno, los cuentos de Cortázar, no los de él, pero así son muchos cuentos, ¿no? Todavía el cuento es como muy críptico para mí, eh, pero más como en la prosa, o sea, sí, estos saltos de ir y regresar me llamaron la atención, pero más como en su prosa fue en lo que me hizo clic, ¿no? Muy bien. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿cómo fue tu primer acercamiento con Morel Cine? ¿Cómo nos conociste? ¿Cómo llegaste a nosotros? Bueno, yo tenía la idea de hacer un book trailer ya desde hace tiempo. Estaba esperando a que saliera mi última novela, que es Naufragio en año bisiesto, y porque era la que quería como invertirle más, porque fue la que me costó más tiempo escribir, ¿no? La que me costó más trabajo. Esta novela al principio era un poemario y luego empecé como a transformar esos poemas en cartas para que se convirtiera en una novela epistolar y que se narrara una historia. Y luego ya en distintos talleres me sugirieron que también trabajara como otra perspectiva en tercera persona. Entonces la novela combina una novela epistolar con una narración en tercera persona, ¿no? Y son dos personajes, es una ruptura entre dos personajes, una ruptura amorosa, y conocemos como las dos partes, ¿no? Pero yo ya tenía ganas de hacer un book trailer desde hace tiempo con mis otras dos novelas, pero decía, no, hasta que salga esta, porque es como que la que yo siento que me define como autor y también donde se desgaja esto que te decía de Cortázar, ahí está, o sea, llevo escribiéndola mucho tiempo, bueno, o sea, voy a decir que, no sé, 20 años o 10 años o 15 o no sé cuánto, no quiere decir que todos los días la escriba, ¿no? Sino que la retomaba y la abandonaba, la retomaba. Por ahí García Márquez tiene una colección de cuentos que se llaman Cuentos Peregrinos, y se llaman así porque a todos lados los cargaba y no los terminaba y los y iba un cajón a otro y una ciudad a otra, pues así está, ¿no? Y entonces ya que por fin encontré una editorial que me gustaba para publicarla, dije, bueno, hay que hacer el book trailer ahora sí. Y fue a través de Irlanda, que es la actriz que sale en el book trailer. Yo le dije, bueno, yo cuando supe que ella era actriz y a lo que se dedicaba, dije, ah, pues a lo mejor ella podría hacer el papel. Y también pensé que era más como los teatreros que tienen sus colectivos y que entre ellos hacen cosas. A Irlanda la conocí porque soy maestro de la maestría en arte. Y entonces le pregunté, oye, quiero hacer esto, ¿conoces a alguien? Y ya fue cuando me recomendaron con ustedes. Sí, por ese entonces estaba yo dirigiendo un cortometraje que me invitó Irlanda justamente a colaborar. Es un cortometraje que se llama Cleptomanía, no sé si te llegó a platicar. De hecho lo vi, sí, Ah, el ¿sí lo corto. viste? Sí, quedó Ah, muy muy chido, bien. sí, sí. Sí, gracias. Entonces, pues para la audiencia, comentarles pues que a través de eso yo también pude conocer Irlanda. Y pues justo fue una linda experiencia también trabajar con ella en el book trailer, ¿no? Encarnar pues el personaje de... Sí, creo que sí. Ya conociéndola y creo que, o sea, pues también creo que tiene muy buena presencia en la cámara, ya después viendo el book trailer. Entonces sí creo que fue un acierto trabajar con ella. Ajá. Sí, justo. Muy bien. Y ahora me gustaría preguntarte, desde tu perspectiva como escritor, ¿cómo fue el colaborar en algo audiovisual? Tú tuviste la oportunidad de estar un momento en la grabación, entonces también como que nos platiques un poquito de tu perspectiva, ¿cómo fue Sí, esta pues es muy colaboración? emocionante. O sea, yo creo que todo el proceso, desde que me empezaste a compartir como el mood board y pues sí, lo que tú podías visualizar de cómo podría ser el tono del book trailer, desde ahí empieza a ser muy emocionante, ¿no? Porque es traducir a otro lenguaje lo que tienes en palabras y aunque no se acerca a cómo lo visualizo yo como escritor, porque pues tienes una idea y a la hora de escribir,
pero ves cómo en esa traducción también se ganan algunas cosas, ¿no? Entonces, desde los mood board y todas las sesiones que tuvimos previas a la grabación, pues era muy emocionante cómo iba tomando forma cada una de las partes y cómo íbamos desechando y sobre todo, eh, pues también, al ser mi primer acercamiento, era muy complejo tomar para mí ciertas decisiones. Entonces, apoyarme en ustedes y que me ayudaran a discriminar ciertas cosas, a definir el rumbo, pues ayuda mucho. Como decía al principio, es tener un interlocutor, ¿no? Que te dice, yo creo que podría ir por acá y podría ir por acá, y entonces eso pues da mucha seguridad también de saber que estás en buenas manos. Y bueno, ya al momento de de la grabación es muy emocionante ver cómo todo cobra vida, ¿no? Me gustaría preguntarte cuál fue tu impacto ya ver el resultado final, al verse transformadas tus palabras, pues ya en el book trailer. Pues fue muy positivo. Yo creo que me gustó mucho. O sea, cuando me enviaste como la primera prueba, la primera versión ya editada, pues fue muy emocionante. Yo incluso lo mostré a algunas personas y les gustaba mucho, ¿no? Yo tiendo a ser como muy perfeccionista y a lo mejor te decía, en el segundo no sé qué, hay que contarle aquí, en el segundo tal, y el ruido de atrás, ¿no? Eh, pero sí, eso no quita que la primera versión, o sea, ya podría haber salido así porque estaba muy bien hecha, ¿no? Pero yo quería como hacer ciertos ajustes, sobre todo, de pronto, bueno, también soy músico, hace mucho no toco ni nada, pero digo, ahí tengo la guitarra abandonada, porque pues a una cosa o la otra, ¿no? Pero a lo que voy es que te da una noción del ritmo, aprender o tocar un instrumento o aprender música, que es muy útil para todo esto, ¿no? Para la narración, para la narrativa escrita o para la narrativa audiovisual. La noción de ritmo es muy importante. Entonces, esas últimas observaciones que hacía eran como de ritmo, ¿no? O sea, como para agilizar en algún momento o alentar en otro, y creo que es fundamental, pero la reacción fue positiva. Ah, muchas gracias. Sí, comentarte también que por ahí también utilizamos material de archivo que ya teníamos de otros proyectos. O sea, fue muy interesante porque a veces, me imagino como tú, te pasa, ¿no? Tienes ciertos escritos que tal vez no usas en cierta novela, pero lo utilizas, o esas ideas las utilizas ya en otras novelas o en otros escritos, ¿no? Pasó lo mismo aquí. Tenemos material de otros cortometrajes, de otros proyectos y los llegamos también a incluir y se mimetizaron muy bien en el book trailer, Sí, ¿no? así pasa también. O sea, creo que hay que ponerse a escribir porque luego hay gente que le limita a escribir por este miedo o por esta pasión de editar y de dejar solo lo bueno y pues no, eso es al final, ¿no? Al final haces un corte de esto sí, esto no y ahí quedan esos textos para después, que sí, como dices, después se pueden reciclar, reutilizar y sí, claro que sí. Y quedan, ¿no? Machan, Sí. se mimetizan. Me gustaría ahora, ahondar en otros temas, bueno, relacionados, pero, como escritor, ¿qué parte de tu voz sientes que se mantiene intacta al trabajar con nosotros y qué parte se transformó? Bueno, con ustedes al final terminé yo grabando mi propia voz, como la voz en off. Entonces, pues eso está íntegro, ¿no? Y es un texto que me ayudaron a editar y que al final construimos juntos. Entonces, esa parte se mantiene. Y lo que se transforma, pues es todo lo demás. O sea, creo que pues es una muy buena adaptación y, y creo que, sí, no sé cómo decirlo, o sea, la parte visual, pues ya trae la visión de Morel Cine y eso es como la parte que enriquece lo que yo tenía pensado, ¿no? Porque a lo mejor también, eh, desde mi perspectiva visual, quizá era un book trailer muy estático y al contrario, con todo lo que ustedes hicieron, pues se convierte en algo dinámico, en algo entretenido de ver, en algo muy emotivo y creo que eso fue lo que se gana. Gracias por tu aportación. Al ver el book trailer grabado, ¿hubo alguna escena que no tenías, digamos, contemplada, pero que te sumó digamos, al video? ¿Nos puedes platicar? Sí, creo que sí. O sea, ahorita recuerdo dos. Hay un fragmento en donde dice las macetas de la entrada recién regadas, goteando cada letra de tu nombre. Y entonces me gusta mucho que se escuchan las gotas y luego se ve
pues una escena de un charco como con, acaba de llover y entonces hay algunas gotas ahí, ¿no? Esa es una. Y la otra, o sea, recuerdo bien que te había dicho, porque hay un fragmento que dice, tu piel blanca como la luz de un tren que se aproxima a toda velocidad, ¿no? Sí. Que bueno, aquí yo, en estos textos hacía también yo un esfuerzo por salir de las formas comunes, ¿no? Porque es muy común decir tu piel blanca como la arena o como la luna. Entonces, de hecho, incluso pensé como la luz de un quirófano, ¿no? Es algo así hasta peligroso, ¿no? O sea, Sí, sí, este es tu sí. piel peligroso. Y entonces yo te decía, pero no quiero que se vea el tren que viene, porque pues ya en el texto se dice que el tren, entonces quiero otra cosa. Y entonces me parece un contraste que es pues muy bello de observar y es un barquito de papel que viene en un canal y se viene aproximando, ¿no? Entonces es blanco y se viene aproximando y me parece que estas dos escenas como que sumaron mucho al cortometraje. Ajá. Digo, perdón, al book trailer. Ah, Sí. gracias, sí. Es que casi es un corto, ¿no? Creo, o sea, podría Sí, ser. justo, sí, como un corto, tal cual. Y bueno, también preguntarte cómo sentiste la sinergia creativa con nuestro equipo de trabajo, cómo la viviste. No, muy bien. O sea, creo que sobre todo tu dirección es muy atinada y recuerdo también todo el apoyo que tuve de ustedes a la hora de grabar la voz en off, porque pues no es algo, ahí sí no es algo que yo acostumbre a hacer. Tengo un podcast con entrevistas a escritores, pero no es lo mismo que grabar un audio para algo visual, ¿no? Entonces, pues ahí contar la dirección de ustedes fue muy positivo. Y pues también, o sea, te digo, todo el proceso previo a la grabación, porque luego también a lo mejor hay quien piensa que pues ya hacerlo es grabarlo, ¿no? Pero hay un proceso previo de preparación y me parece que eso fue muy enriquecedor también. Y también agradecerte pues que nos hayas invitado también a la presentación de tu libro, porque pues, obviamente una película no termina, digamos, al entregártela, sino también proyectándose, ¿no? Creo que también ver la reacción del público, de la gente, es muy ¿Y valioso, cómo ¿no? los viste? Porque yo estaba pues en otra cosa, también un poco nervioso y digo, creo que les gustó, pero no pude como voltear a verlos así, a ver qué estaban haciendo. Yo también, afortunadamente estaba muy lleno en la presentación. Estuve un poquito lateral, no pude ver al 100% digamos, la reacción, pero me comentó, por ejemplo, Fabi, que sí notó muy buena aceptación del público. Entonces, Sí, creo que sí. Después escuché un par de comentarios que sí. Entonces, y creo que sobre todo eso, es una forma de vestir, de hacer más profunda una presentación de un libro, ¿no? Que solo llegar y leer algunos fragmentos. Entonces ahí combinamos tres cosas. Un compañero, colega, Moisés Ortega, que es poeta, eh, leyó un fragmento, hizo un texto y lo leyó, y entonces fue muy enriquecedor como otra perspectiva al libro. Luego otra colega que tiene un club de lectura me hizo una entrevista y finalizamos con la proyección del book trailer. Y entonces, pues es como mostrar distintas formas de apropiarse del texto y me parece que esto es muy positivo pues para el lector que se anime a leerlo, ¿no? Al que le gusta este tipo de literatura, pues que se anime a leerlo, ¿no? sí, justo. Y ahora, me gustaría platicar de tu obra, Lo que se avecina, ¿no? Si tienes algún texto, obviamente sin darnos spoilers o digamos si no quieres compartir ciertas cosas, pero si tienes algo en mente, algo que estás trabajando. Sí, yo soy medio esquizofrénico, entonces siempre tengo como dos proyectos a la vez, que no es lo ideal, o sea, no es para nada recomendable. Pero luego, también luego eso pasa, o sea, te cansas de uno y tienes tiempo, pues le sigues con el otro, ¿no? O sea, no dejar de escribir porque dices, no, pues ahorita le voy a dar una pausa a este proyecto. Bueno, pero entonces no sueltes el músculo, ¿no? O sea, es como cuando vas al gym, un día trabajas pierna y el otro trabajas brazo, pues así acá, no pienso, no sé. Entonces, ahorita estoy trabajando en dos novelas a la par. Bueno, una ya está terminada, la compartí con algunos lectores beta, me regresaron observaciones, pues hay que regresarse a corregir, a ajustar, a estas cosas que no se entendieron, pues poderlas corregir, ¿no? Entonces estoy con esa y también estoy trabajando, de pronto, tengo otra novela de terror y yo me resistía, yo creo que en el cine es exactamente igual, porque he visto
muy buenas películas y muy malas películas, ¿no? De terror. Y yo creo que es un género muy difícil porque si no tienes un énfasis suficiente, pues no asusta, no te da esa sensación, no tienes esa experiencia. Y luego si te pasas poquito, pierdes al espectador, ¿no? O sea, se vuelve demasiado exagerado y dices, ay, ya, no manches, ¿no? Y entonces en la escritura es igual. Y en un taller sugerí que podía escribir como, al principio era un cuento de terror, y se emocionaron y me dijeron, sí, sí, hazlo, adelante, sí. Entonces entré a esta novela con mucha cautela. Tuve que ponerme a leer otras novelas de terror para entender el código y luego escribirlo, ¿no? Pero lo que voy es que aprendí mucho escribiendo terror, como pues otra vez a construir atmósferas, a dosificar la información, a mantener la atención del lector. Y yo creo que todavía tiene el terror cosas que enseñarme. Así es como al menos yo me aproximo a los géneros. Y entonces estoy escribiendo otra novela de terror, pero es histórica, ¿no? Y creo que quiero entender el terror gótico, comprenderlo un poco mejor, y yo pienso que, o sea, extrapolando o importando el código de terror europeo que se habla de castillos y todo esto, pues nuestros castillos pienso que eran las haciendas, entonces está como ubicado en ese tiempo, en las cosas que nos asustan a nosotros, los mexicanos, no sé si los latinos, como las brujas y los nahuales, y hay un chorro de historias de esas. Entonces estoy metiendo como esos artefactos ahí para provocar terror, ¿no? Entonces estoy ya en esas dos. Suena muy interesante esta novela de terror. Sí, siento que se va a ver muy, muy interesante con todos esos elementos narrativos como comentas, del terror gótico de Europa, pero adaptado a nuestro contexto, ¿no? Sí, a ver si sale. Digo, así hay que empezar los proyectos. A lo mejor termina en una porquería y no termino publicando nada, que luego por eso a los escritores nos da como miedo decir, porque dices, no, y si llego a algo que no sirve, pues no va a salir nunca, ¿no? Pero bueno, yo tengo fe en que sí pueda ser, No, vas a ver 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 la que, luz. vas a ver que sí. Este, bueno, ya muchas de las preguntas no las respondiste. Y ahora, para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a una persona que quiera adentrarse en el mundo de la escritura? Tal vez tiene miedo o no sé. Yo creo que es muy, bueno, este es un consejo que a lo mejor me hubiera gustado que me dieran a mí. Y hay un tipo de escritura que se llaman fanfics o fanfiction, ¿no? O sea, que es narrativa escrita por fans. Entonces, que agarres esa película o esa saga que te gusta mucho y escribas un pequeño episodio. Si es una serie, pues escribas un pequeño episodio sobre la serie. Porque ya están definidos los personajes, ya no tienes que darte esa labor, esa arquitectura de personajes que a veces cuesta tanto. No tienes que pensar en un género, ya está dado. Entonces, si dices, yo soy súper mega fan de Harry Potter, órale, pues entonces aviéntate un cuentito de Harry Potter, ya tienes a los personajes, ya tienes como pues, los conflictos, todos. Entonces, es como mucho más fácil entrarle por ahí. Si no lo disfrutas, tal vez la escritura no está para ti, ¿no? Porque este es un proceso que se disfruta. O sea, no digo, dáselo a la inteligencia artificial y a ver qué sale, porque la parte lúdica, la parte, pues, más, que yo considero que es más enriquecedora para el escritor, es escribir la historia, ¿no? Todo lo demás, la presentación y todo eso, pues, viene después, pero esa es la parte que tendrías que disfrutar. Si la sufres, pues no sé si quizás, o a lo mejor no es el género, o intenta con otra, pero tienes que gozarlo, ¿no? Entonces, si eres fan de Marvel y te aventaste todas las de Avengers, pues agárrate un personaje y enfréntalo contra un monstruo y a ver qué pasa, ¿no? Es muy buena recomendación, no lo había. Sí, creo que, y hay un montón, sobre todo por ejemplo en Wattpad, hay un montón de fanfics, ¿no? Y Star Wars o incluso estos anime japoneses y todos estos. Y incluso hay una historia, hay un libro que se llama, creo que es Alchemist, o no sé si Blackbird Academy, son dos libros como de fantasía, de romantasy, que es como el género que ahorita está en auge. Pero uno de estos dos yo leí que era un fanfic de Harry Potter. Entonces hasta que la autora yo creo que dijo, no, pues ya, o se le voy a cambiar los nombres y le haces una modificación, un último ajuste al texto y pues ya es otra cosa y ha sido muy exitoso, ¿no?
Pero creo que es un buen ejercicio, o sea, cosas cortas con personajes que ya conoces. Otro sería pues de tu familia, ¿no? Mi tío, mi mamá, ya son personajes construidos. Pero creo que tiene que ser algo que te guste mucho, entonces de eso que eres súper fan de esa película que has visto 80 veces, El Señor de los Anillos o la que quieras, escríbete un pequeño episodio, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Ajá. Y ahora, si nos puedes decir en 3 palabras, ¿cómo describes tu escritura? Híjole, sí está como difícil, sobre todo porque, bueno, la idea es que siga evolucionando, entonces a lo mejor esa sería una palabra, evolución, ¿no? Creo que otro sería, pues sí, muy atmosférico, o sea, como que las atmósferas, yo no me gustan las descripciones, ¿no? Quizá porque soy tan visual, no uso tantas descripciones en mi narrativa y entonces construyo atmósferas de otra manera. Yo creo que con conocimientos de simbolismo y todo lo que estudié en mi doctorado de semiótica, creo que es como lo he logrado. Porque cuando yo empiezo a leer, hay una casa y entras por un pasillo, yo ya me imaginé el pasillo, el piso, la maceta, la luz, ya me imaginé todo, ¿no? Y luego resulta que el piso no era rojo, sino que era blanco, y resulta que no había macetas, que había abrigos colgados a lo largo. Y entonces me cuesta mucho constantemente estarme adaptando a la descripción que va haciendo el escritor porque ya me adelanté 3 pasos adelante, ¿no? Entonces trato de evitar eso y trato de que con una o dos cosas le permita al lector imaginarse todo lo demás, ¿no? Entonces creo que eso ayuda a construir muy buenas atmósferas. Entonces esa sería la segunda. Y la tercera, pues que es contemporáneo. A mí me cuesta mucho también leer los textos clásicos, los temas clásicos, y es como una cosa contemporánea, como muy cotidiana. Admiro mucho a los escritores que escriben como para visibilizar, para denunciar nuestros problemas actuales, y son los escritores pues que son muy reconocidos ahora, pero a mí esas cosas me cuestan, ¿no? Yo soy más como de lo cotidiano, de un señor fue a la tienda y en el camino se encontró un billete y a ver qué pasa después, ¿no? Así. Justo. Y bueno, ya por último, si nos puedes platicar, invitar también a las personas a que sigan tu podcast. Sí, claro. Tengo un podcast, está en Spotify, en Apple, en Amazon, en varias plataformas. Se llama El Arte de Contar Historias y es entrevistas con escritores. Creadores, ¿no? Trato de combinarle un poco. Muchos son escritores independientes, pero también he entrevistado a podcasters. Ahorita la que acabamos de estrenar es una escritora que hace podcast de True Crime, entonces está muy interesante esa entrevista. También traigo a veces escritores como muy reconocidos y otros que apenas comienzan y trato de que sea como variable. Entonces ahí está, se llama El Arte de Contar Historias. Está mi perfil de Instagram que es leonrico_escritor y también en leonrico.com, pues ahí de repente subo cuentos o cosas experimentales o es donde anuncio cosas también de mis novelas, ¿no? Muy bien, pues agradecerte mucho por permitirnos hablar contigo, por darte el tiempo y el espacio. Y pues aquí es tu casa, No, Morel muchas Cine. gracias. Gracias a ti. Me parece que esta es una gran iniciativa. Qué bueno que Morel Cine lo está haciendo para que gane más visibilidad y también para que sirva como contenido para los que comienzan y para los que están haciendo cine, ¿no? Entonces, felicidades y gracias por el espacio. Muchas gracias.